¿Qué tal, Miguel Ángel? Gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, si te parece, JF La Mata, abro yo el juego y preguntarle a Miguel Ángel sobre cómo fue que efectivamente eras un periodista, permíteme el tuteo, habías estudiado en el en el marco del Opus Dei y en el año 65 te recibes de licenciado en Ciencias Físicas. Y como lo he dicho, en ese momento, en aquel año, con toda la carrera espacial, el tema del espacio llamaba mucho. ¿Qué fue lo que te hizo dejar de ver las estrellas y empezar a ver la realidad y dejar la carrera y meterte en la Escuela Oficial de Periodismo? Bueno, yo estudié, no en el marco del Opus, estudié en el marco de la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencias. Estudié Ciencias Físicas. Y estudié Ciencias Físicas porque... Y ahí lo cuento, en fin, seré breve, porque de los 11 hermanos que éramos, mi padre era médico, pero su hermano mayor era astrónomo, mi abuelo, Miguel Aguilar Cuadrado, era astrónomo, por ahí le tengo retratado mirando por un telescopio, y mi bisabuelo también era astrónomo, Antonio Aguilar Vela, y fue el que recuperó del abandono en que se encontraba el Observatorio Astronómico y digamos que lo refundó y lo dirigió. Y él era catedrático de matemáticas sublimes, algo que en fin, siempre me gustaría desentrañar. Entonces mi padre quería que alguno de sus hijos retomara el camino de la astronomía. Y por eso yo sacaba siempre matrícula en física y en matemáticas y por eso fui predestinado para ser astrónomo y continuar esa saga familiar. Luego, en la universidad, donde yo empecé con 16 añitos, en el año 59, pues me degeneré en periodista. ¿Por qué razón? Pues, aunque terminé la carrera, absolutamente. ¿Por qué no seguí, digamos, esa línea de las ciencias físicas? Pues porque mientras tanto la universidad era un hervidero de la lucha antifranquista. Había dos lugares donde esa lucha se celebraba. Era, digamos, el mundo obrero, por así decirlo, con la fundación de comisiones obreras y, bueno, los residuos de la Unión General de Trabajadores y las huelgas en Asturias, los mineros, lo otro, tal. Ese era un desafío al sistema franquista y el otro desafío era la universidad, eran los universitarios. Y en ese desafío estuve, y en esas batallas contra el sindicato falangista estuve, y eso me impregné de esa lucha, me comprometí con esos valores. Y entonces, pues al terminar no me veía yo con una bata blanca en la Junta de Energía Nuclear, en fin, buscando ahí entre los isótopos reactivos. Y entonces me había apasionado tanto en eso que hice el cambio de agujas hacia el periodismo, porque pensé que en el periodismo iba a poder continuar ese combate. Tú dices que nada intelectualmente te dio más satisfacciones que las ciencias duras, ¿no? Que la física y las matemáticas. Y sin embargo, te pasas al otro lado. Claro, porque eran satisfacciones intelectuales y lo otro eran un poco satisfacciones emocionales, compromiso emocional, también racional, las dos cosas. Entonces, ese es el origen de mi desviación y de mi degeneración. Degeneración, que es lo que dice citando al torero. Sí. Y dices también que, bueno, cuéntanos cómo era la Escuela Oficial de Periodismo. Estaba ahí en el Ministerio de Información, ¿no? En la parte de trasera. ¿Cómo era ese estudiar periodismo ese ¿Con qué te encontrabas? Edificio, que era una manzana entera, que era el Ministerio de Información y Turismo. En la parte de atrás, la calle paralela a la Castellana, se llamaba, ahora creo que le acaban de cambiar el nombre, Capitán Aya. Entonces, en Capitán Aya yo creo que era esquina a Juan Gris, que era una de las dos paralelas que limitaban los laterales de ese edificio, que era un rectángulo, pues ahí había una puerta sin mayor espectacularidad, y esa era la Escuela Oficial de Periodismo. Yo iba a examinarme fundamentalmente, porque entonces, no sé ahora cómo está ese asunto,
era posible matricularse por libre, que se decía, lo cual lo hacían los estudiantes que no iban a ir a clase y que sencillamente pues iban a pasar los exámenes. Y eso es lo que yo hacía. Pero bueno, alguna vez iba a tomar un poco la temperatura. Entonces, bueno, pues era un lugar, era un profesorado, pues más bien eso, procedente de la prensa del movimiento, en fin, de todo ese mundillo un poco casposo y azul, y podría contar muchas anécdotas de ese, bueno, pues de cómo era, digamos, el diálogo. ¿Coincidiste con Cebrián en la escuela oficial? No. Porque más o menos es de la misma quinta. Es que yo creo que Cebrián era un alumno muchísimo más aventajado que yo. Cebrián hacía dos carreras. Él estaba haciendo filosofía y periodismo. Filosofía la dejó, sí, y periodismo también bueno, creo que la acaba, no sé si para esa misma época. Yo creo que él debe ir por delante. Un poco por delante. Sí, debe ser de algunas promociones anteriores a la mía. Y en el año 66, bueno, haces la mili con gente muy famosa como Alberto Alcocer. Sí, pero ya desde el 66, cuando se me matriculo, ya consigo en el Madrid, meter un pie en el Madrid. Con 23 años. Sí. Y cuéntanos, ¿qué redacción era esa? Pues era el Madrid fue un intento de una especie de exploradores que vieron la ley de prensa que salió en el año 66, me parece recordar, y entonces pues quieren explorar la ley Fraga. Sí, quieren explorar a ver qué posibilidades hay de hacer algo con esa ley, ¿no? La ley era muy pomposa. En el artículo primero reconocía todas las libertades y en el artículo segundo las cercenaba, porque decía que el artículo 2, ese tremendo, que permitía imponer sanciones, digamos, administrativas y efectivas desde el mismo momento en que eran impuestas, aunque luego se podía recurrir a los juzgados, pero en fin, eso ya era un recurso un poco, pues en el anatómico forense, cuando ya habían terminado con tu vida. Publica cosas, por ejemplo, yo que sé, Emilio Romero, cuando publica que se ha peleado con el presidente del Club Siglo XXI, en ese momento Emilio Romero es delegado nacional de la prensa del movimiento, sí, con bastante poder. Cuando publica lo de Girón urbaniza que algo queda, él en ese momento es procurador y además una persona muy importante. El presidente de la Confederación Nacional de Excombatientes. Y cuando publica Cuco Cerecedo lo del carnicero de Málaga, que usted se lo publica, era también una figura importante. ¿Cómo era enfrentarse con ellos cuando estaban vivos? Excepto otros ejemplos, Romero, Girón y Horace Navarro, cuando estaban vivos y podían responder, y de hecho imagino que responderían. Claro que respondieron. Respondían con violencia de cualquier tipo y además respondían en los juzgados con querellas y todas estas cosas, sí. Y ya venía trabajado, porque la primera vez que a mí me procesan fue en enero de 1967, el Tribunal de Orden Público, por un editorial publicado en el Diario de Madrid que se llamaba La protesta no es siempre moralmente condenable, que es a propósito de los disturbios que se estaban produciendo en la universidad en esos momentos. Una curiosidad. Que cómo era enfrentarse con la gente que estaban... Es que era el momento que había que hacerlo. A toro pasado es maravilloso. La gente torea de salón, que es que da gloria verla, pero cuando sale el toro de verdad, ahí te quiero ver. Y ahí muchas veces no estaban. Es decir, aquí ha habido mucho franquista que ha hecho méritos una vez, o sea, eso que se llamaba lanzadas a moro muerto. Entonces, oye, daba gusto. Yo alguna vez, pero no he querido en el libro, pero alguna vez he dicho, esta gente que te encontrabas después, ¿te acuerdas, Miguel Ángel? ¿Te acuerdas cuando? Y alguno de estos le he dicho alguna vez, oye, me acuerdo, pero tú no estabas ahí, tú no estuviste. Porque es que llega un momento que se hace un poco cansino. O sea, la gente que se apunta a méritos que nunca estuvo y que incluso pasa la cuenta de méritos que nunca hizo. ¿El señor Girón llegó alguna vez a hablar con usted en ese pleito tan largo que le puso por el tema de sus negocios en Marbella? No. Nos mantuvimos a conveniente distancia. Una curiosidad del tema del Diario de Madrid, que además yo lo hago extensible a toda la redacción, que nunca he entendido muy bien. Me ha dado siempre la impresión, y me corregirá usted si me equivoco,
que la redacción del Diario Madrid nunca ha querido reprochar la actitud a los accionistas del periódico. Usted citó una conversación con Sánchez Bella en Londres que habla de los 3 grupos. Me imagino que se refiere al grupo de Calvo Soler, al grupo de Valero Bermejo y sobre todo al grupo de Luis Valls, que siempre me ha sorprendido que nunca he escuchado ningún reproche contra él, cuando tengo la impresión, y me interesa mucho su opinión, que se podía decir que Calvo Soler les utilizó a ustedes porque ustedes se sacrificaron todos por defender el auténtico Madrid, podrían haber mantenido el trabajo por defenderle a él, y parecía que él quería hacer una carrera política más que preocuparse por ustedes, ¿no? Y que luego en Francia pues no tuvo mucho interés en seguirles a ustedes. No digamos el Banco Popular, que creo que buscaba pues sus negocios, y Valero Bermejo pues siempre estuvo en contra de la redacción. ¿Por qué la redacción nunca le ha escuchado a nadie, y usted como, digamos, cabeza, ningún reproche a un grupo de gente que creo que les utilizaron? Bueno, vamos a ver. Esto era, iba a decir, una asociación de malhechores. No, esto era un grupo. Vamos a ver. ¿Qué pensaba la redacción? La redacción pensaba que tenía una oportunidad. Al final era mucho más importante lo que hacía la redacción que lo que hacía Rafael Calvo Soler, con sus artículos en la página tercera y no sé qué. Al final, esa redacción que se fue superponiendo a la redacción, digamos, previa que existía, porque el Diario Madrid empieza en el año 39, no me acuerdo exactamente, creo que es el 10 de abril o algo así. Las fuerzas militares habían tomado la ciudad el 28 de marzo. Y bueno, pues la costumbre era tomar los medios de comunicación enseguida. Y unos valerosos falangistas, naturalmente armados como convenía en la ocasión, subidos a unos camiones, pues se presentan en la sede del periódico Heraldo de Madrid, que había estado saliendo durante todo el cerco que sufre la ciudad de Madrid tantos años, 3 años, ¿no? Prácticamente. Entonces, desde octubre del 36. Entonces, se incauta el del periódico y unos días después, creo recordar que es el 10 de abril, sale de esas rotativas, de esa sede, con ese papel que había ahí, sale un periódico nuevo que se llama, con el mismo formato, con la misma tal, que se llama Madrid. Quitan lo de Heraldo y se llama Madrid. Y que se lo dan a un franquista rabioso que se llamaba Juan Pujol. Entonces ahí hay una redacción, pues que este señor paga, me parece que es una peseta a la organización del movimiento, Prensa y Radio del Movimiento, por esas instalaciones, y cuando ya ha hecho una fortunita, pues edifica en la calle Maldonado, esquina General Pardiñas, pero como le decían a él, su Escorialito. Hace un esquinazo fantástico, hace su periódico y luego pues pasan los años y tal, y decide venderlo, y hay un grupo que se lo compra, que era el grupo aquel que se llamaba FACES, que era una asociación, una sociedad, fomento de actividades culturales, económicas y sociales, que había promovido Luis Valls con algunos amigos de diferente tonalidad política. Bueno, pues desde la idea de que algo habría que hacer, porque empieza a verse que Franco, pues a lo mejor se muere, o sea, porque nosotros nos habían enseñado en el bachillerato aquel un poco de lógica, ¿no? Y entre la lógica que estudiamos estaba, pues, los silogismos. Y entonces era, todo hombre es mortal. Bueno, eso. Y la segunda premisa es, Franco es hombre, pero eso no estaba claro. Que Franco fuera hombre, eso estuvo en duda una serie de años, hasta que la flebitis aquella del año 74, pues abrió como un relámpago, pues es que Franco es hombre. Entonces, claro, la conclusión era, Franco es mortal. Y entonces había que imaginar qué iba a pasar después de Franco. Que era después de Franco, ¿qué? Entonces había algunos muy imaginativos que decían, después de Franco, las instituciones, que dijo Jesús Fuello. Después de Franco, las instituciones. Pero estas instituciones, justo las instituciones
sociales, pasa como las plantas en botánica, que las hay de hoja perenne y de hoja caduca. Entonces, las instituciones propias, exclusivas, genuinas del régimen, o sea, el movimiento, o sea, los sindicatos verticales, etcétera, eran claramente caducas, no iban a pasar más allá de la muerte de Franco, iban a perecer con el fundador del sistema. No hubo estalinismo sin Stalin, no hubo nasserismo sin Nasser, y no habría franquismo. La idea que empezó a cundir entre alguna gente, que no habría franquismo sin Franco. Entonces había que ir pensando en cómo colocarse. ¿Quién, por ejemplo, la Iglesia? La Iglesia es una institución de hoja perenne, se sabe que va a durar. Se había comprometido con Franco hasta las cejas. Era el nacionalcatolicismo. Ahora, me quiero quedar con una frase de tu padre que te dice en aquellos días: hijo mío, no entiendo nada, tú eres del Opus y yo sé que estos del Opus unos son ministros, otros son banqueros, otros no sé qué, pero a esta casa solo viene la Guardia Civil a preguntar por ti al portero. Bueno, eso es verdad. Vamos a ver, eso es una... En fin, yo creo que mi padre lo clava, ¿no? Porque no lo entendía, porque es verdad que decir que ahí estaban pues, los laureanos, los otros, el Valls, que tenía un banco, el otro. Y mi padre decía, oye, este hijo mío, ¿dónde se ha metido? Claro. Bueno, eso era así. Yo cuento ahí pues que me captaron en el Opus Dei con 16 años y que cuando aquello pues no se me hizo tal, pues me marché y se acabó, y aquí no ha habido más historia. ¿Tu padre entendía tu pasión por el periodismo? Pues no mucho, pero bueno, tampoco la combatía. Quiero decir, bueno, pues este hijo mío... Es que éramos muchos, tampoco mi padre podía estar encima de todos y cada uno con atender a su pluriempleo, porque él estaba... Ya tenía bastante, ¿no? Claro, en el hospital de la Beneficencia General del Estado, lo que hoy es el Reina Sofía, y estaba en una compañía de seguros, Hermes, y también hay algún momento en que lo menciono a propósito de vicisitudes procesales mías, era médico de la mutualidad de los magistrados, y entonces pues había operado muchos jueces y magistrados y esto, él era cirujano de aparato digestivo y fiscales y toda esta gente, y eso en algún momento pues esa próxima, oye padre, pero si le has operado tú. Bueno, hijo mío, pues recomiéndate tú mismo, yo no voy a hacer nada. Bueno, eso está contado ahí, sí. Bueno, seguimos avanzando, pues ya nos estamos acercando al final de la etapa de Diario Madrid, ya luego te vas a Europa, vas a ir a Bruselas, la etapa de... Cuando tú te enfrentas a Luis del Almo en el tema de... A Lucio del Almo, perdón, en la etapa de la... Ciudad de los Periodistas. En la Ciudad de los Periodistas. Que es un capítulo que a mí me parece que aquí en este no lo trataste, lo has tratado en otro de tus libros, y fuiste el único que denuncia aquello. Para el que nos está viendo, ¿qué fue aquello? ¿Fue un soborno a la clase periodística? ¿Fue una cosa como tú cuentas aquí, o otra manera de repartir sobres con dinero, que era otra práctica que se hacía en esa época? ¿Qué fue aquello de la Ciudad de los Periodistas? Tiene algo de las dos cosas. Quiero decir, hubo un momento, un procedimiento de generar docilidad y sumisión, que fue el carné de prensa. El carnet de prensa, lo que se hace durante la guerra es, aquí en adelante solo va a poder ejercer el periodismo el que tenga el carnet de prensa, y el carnet de prensa lo doy yo que soy el Estado. Eso es lo que dice la ley de prensa que se hace en plena guerra en el año 38 y cuya autoría se atribuye siempre, y creo que con toda razón, al cuñadísimo, a Ramón Serrano Suñer. Vale. Entonces, oiga, pero si es que yo pues dirigía el periódico Claridad en Asturias, pues mucho gusto, pero tiene usted el carnet, ¿no? ¿Pero qué hay que hacer? Pues usted lo pide, pues mire usted que es que no se lo damos, y ya está, y se acabó. Es decir, y muchos profesionales absolutamente indudables no pudieron vivir, pero como porteros de una finca urbana, pero no como periodistas, porque no era
no les daban el carné y sin tener el carné pues no había páseme usted el río. Entonces, alguna gente mencionó ahí que se tuvo que buscar la vida, pues algunos escribiendo novelas del oeste y otros haciendo cosas de esas, pero no podían. Pero el que recibía el carné, digamos, estaba obligado a corresponder a esa entrega del carné con la fidelidad, digamos, al régimen. Eso después se atenúa un poco con la creación de la Escuela Oficial de Periodismo. Bueno, pero en fin, la Escuela Oficial de Periodismo también va declinando desde sus fervores franquistas primitivos, que según cuentan, se cantaba por las mañanas el Cara al Sol antes de empezar la clase, ¿no? ¿Tú eso no lo viviste? No, yo no. Y decían que iban con camisa azul y no sé qué, eso no lo viví. Yo iba ahí a examinarme y ya eso estaba muy descolorido. O sea, el entusiasmo estaba bastante frío. Pero el régimen tenía la virtualidad, de vez en cuando, de recordar, que no se olvidara, que cuando hacía falta sacaban la vara de verdad y fusilaban si hacía falta. Y eso producía un escarmiento y mucha gente, mucho díscolo, pues acababa su asunto y no iba más allá porque el asunto se ponía peligroso. Entonces, pasan los años y este asunto de la ciudad de los periodistas yo lo he visto siempre como un nuevo sistema de compra de la adhesión de los periodistas. ¿Por qué? Porque Lucio del Álamo y compañía pues montan una operación inmobiliaria que consiste en vamos a dar vivienda a los periodistas que lo necesitan. Bueno, en aquella época pues se hacían viviendas para los maestros, viviendas para los diplomáticos, viviendas para los catedráticos de no sé qué. Había una especie de cooperativas extrañas, según profesiones y no sé qué, que hacían ese tipo de colonias de viviendas que tenían que ver con eso. Bueno, entonces ahí ve una ventana de oportunidad. Se endeuda la asociación, bueno, es ¿no? que con una deuda mastodóntica. Se endeuda la asociación, da y mantiene, frente a la subida de costes, frente a la subida de tal, él mantiene siempre el precio bajo inicial increíble que ha ofrecido. Y mientras tanto va comprometiendo el patrimonio de la asociación. Pero luego los que compran las viviendas, todos tenían derecho a pedir una. Y como había un cupo sobrante, otros pidieron, bueno, quiero decirte... especulación, eso dio lugar de... No, es que una vez que habían comprado la vivienda en unas condiciones inimaginables, la vendieron en el mercado ordinario y hicieron unas plusvalías que para qué te cuento. Entonces, a mí eso... El resultado fue la ruina. La ruina total, se perdió el edificio de la Plaza del Callao, se perdieron todo, se perdió todo en favor de unos cuantos que se lo llevaron puesto. Una duda sobre ese tema, señor Aguilar. Usted está en el grupo que toma la misión de intentar rehacer la asociación de la prensa. En aquella junta directiva, pues que preside Luis María Ansón, Palomares, y usted está allí en esa junta que se cuenta con la misión de ver cómo salvamos la asociación de la prensa. Pero en esa época también se intenta recuperar la figura del carnet. ¿Se acuerda que Ansón intenta que la profesión sea, digamos, solo puedan ejercer periodismo los que tengan el carnet tal, y usted, entre comillas, apoyó aquello que Juan Tomás de Salas hizo una campaña brutal contra ustedes desde sus publicaciones? ¿Quién? Juan Tomás de Salas desde... Pero ¿cómo voy a hacer? Vamos a ver. Primero, hay eso que se llamaba el intrusismo. Eso es una cosa que le gustaba mucho. Pero yo no fui nunca un acérrimo del combate al intrusismo. A mí me parecía que una de las maneras de acceder a la profesión era los estudios en la Escuela Oficial de Periodismo, que estos tuvieron la angustia de convertirlo en una facultad. Querían que los periodistas fueran licenciados. Un colegio... Sí, un colegio de licenciados. Era muy importante ser licenciado. Pero claro, yo creo que ahí lo cuento de pasada. Es decir, los periodistas que lo que habían hecho, la mayoría, era la Escuela Oficial de Periodismo o la Escuela de Periodismo de la Iglesia o el Estudio General de Navarra había hecho el Instituto de Periodismo. Y no sé si había todavía alguna cosa en Barcelona, no me acuerdo, 3 o 4 lugares donde se hacían esos estudios
de graduado, que se llamaba graduado en periodismo, no licenciado. Pero entonces deciden, eso fue un tándem ahí que maléfico entre Luis María Ansón y Emilio Romero, que esto hay que hacerlo, que los estudios hay que llevarlos a la universidad, los estudios de periodismo, y crear la Facultad de Ciencias de la Información. Y luego regalaban el título de licenciado. ¿Usted es graduado en periodismo? Pues haga usted aquí una solicitud y un papelito y no sé qué, y le hacemos a usted licenciado. Yo nunca quise ser licenciado en periodismo de esa manera, porque me pareció siempre que ¿qué dice un título de licenciado? Que alguien ha cursado unos estudios y ha superado unas pruebas. Yo ni había cursado esos estudios porque nunca había pisado la Facultad de Ciencias de la Información, ni había superado ninguna prueba en la Facultad de Ciencias de la Información. Por consiguiente, nunca... pero la mayoría de los periodistas se apresuraron a hacer ese formulismo para tener, no, el carnet ya lo tenían, para tener el título, la gloria de ser licenciado. Aunque, bueno, de Madrid simplemente me quedaba una duda por cerrar ese tema. Si no creía que hubiera podido reaparecer el diario Madrid después, si no hubiera sido por el eterno pleito de estas personas que citábamos antes, de Calvo Soler, de García Trevijano, que hizo una campaña contra usted muy fuerte que creo que usted nunca ha respondido, y que si no hubiera sido por ellos, Calvo Soler, de Valls y tal, si no podría perfectamente el diario Madrid haber reaparecido, puesto que el juicio lo ganaron. Claro, el juicio lo ganaron, pero el juicio lo ganaron después de muerto Franco. El dinero que dieron tampoco daba para reponer el periódico en actividad, pero hubiera podido valer para seguir sumando a otros capitales y hacer el periódico. ¿Pero qué pasó? Pues pasó una cosa muy, muy interesante, que fue que cuando consiguen finalmente los 580 millones de pesetas, me parece que son, que es en el año... 84, sí, por ahí. Entonces, lo primero que hace Rafael Calvo Soler, presidente de la sociedad, es tomar gran parte de ese dinero para devolver una deuda personal suya, porque él había adquirido las acciones del periódico con un crédito del Banco Popular que nunca había devuelto y que había estado generando intereses. Entonces, ese dinero, o sea, eso no era una deuda de la empresa editorial, no era una deuda de la compañía, era una deuda suya. Y él paga con dinero de la indemnización, con dinero de la compañía, una deuda personal suya. Esto me parece una estafa. Y eso es lo que impide que el periódico salga, porque ya no queda ya un dinero que no da para tanto. Te tengo que sacar el micrófono. A ver, a mí así hay un momento que sí, por el cual sí te quiero preguntar, y es por el tema de que en un camino en una entrevista con Pío Cabanillas, en un momento te detienes para hacer en una gobernación civil y os dan a los periodistas un suculento sobre con billetes que tú recibes firmando como Luis María Ansón y Luis Apóstol. ¿Eso era una práctica habitual? ¿Eso era algo que estaba dentro de lo que era ejercer el periodismo? ¿Cómo era eso de que te den billetes y sigues viaje? Bueno, en realidad esos billetes no era para seguir viaje, era para culminar el viaje. O sea, ese dinero, esos sobres, los recogemos en el Gobierno Civil de La Coruña, y es con ocasión de un Consejo de Ministros que se va a celebrar ahí, presidido por Franco. Entonces, nosotros vamos a hacer la información, y a todos los periodistas que iban a eso les daban un sobre con una dieta suculenta, efectivamente. Entonces, pero ¿eso pasaba en otras cosas? Pues sí. Por ejemplo, recuerdo haber oído contar con escándalo a un redactor del periódico que fue a cubrir pues una junta general de Renfe, me parece. Y entonces, pues, bueno, pero vosotros ya estáis atendidos y tal, pero ¿cómo atendidos? Sí, pero no habéis pasado tal. Bueno, total, que se trataba de pasar por caja, donde a todos los asistentes periodistas les daban también pues una cantidad por asistir a la junta, ¿no? ¿Ese dinero se lo queda el periodista claro, o va al medio? No, ese dinero se lo queda el periodista. Pero si es que, por ejemplo, yo creo que lo cuento, ya no me acuerdo, la crítica taurina. También. Bueno, la crítica taurina, los críticos taurinos, cuando empieza la nueva etapa del Madrid, los críticos taurinos, Sicilia y no me acuerdo cómo se llamaba el otro,
no cobraban del periódico, sino que pagaban al periódico. Ellos, cuando empezaba la temporada taurina, compraban las páginas taurinas por una cantidad y ya se ocupaban ellos de sacar ese dinero multiplicado por 2 o 3 a los toreros, a base de escribir bien de ellos. Sí. Eso lo cuenta Cebrián recordando sus tiempos en pueblo del país. Y tú cuentas algo que yo no lo sabía, y era que el lanzamiento fue bastante improvisado. Es decir, mientras ellos tuvieron 3 años para juntar el dinero, comprar las mejores rotativas, etcétera, etcétera, el lanzamiento de Diario 16 fue absolutamente caótico. Sí, fue así. Es decir, el país sale el 5 de mayo de 1976, 4 de mayo. El 4 de mayo, y entonces se les enciende la luz a Juan Tomás y compañía, y dicen, pero ¿cómo es posible? Si los que hemos inventado el periodismo hemos sido nosotros, si hemos hecho la revista que más tira y que más tal, y hemos inventado, y ahora vienen unos y se van a quedar con el cotarro, ni hablar, hacemos nosotros un periódico, y como hemos hecho la mejor revista, pues si hacemos un diario, haremos el mejor diario, porque tenemos la piedra filosofal. Pero es que el periodismo, como en los toros, hay que torear cada tarde, y una tarde puedes cortar las 2 orejas y la otra te pueden despedir con almohadillas. Entonces se hizo una improvisación acelerada de una forma increíble, porque se decide sacar el periódico a partir de que aparece El País, o sea, a partir de mayo, y el periódico sale en octubre, y no hay dinero, y no hay rotativas, y no hay nada de nada. Tú desmientes un poco eso de que siempre Tomás de Salas decía, no, es que claro, a ellos al país le dieron el permiso de publicación antes que a nosotros, y eso corrían con ventaja. Tú en eso tú no entras en ese victimismo. Bueno, pero si es que Juan Tomás no quiere sacar un periódico hasta que no ve que ha salido El País, y es que además a cada uno lo suyo. El País tuvo la ventaja de que no le dieron permiso para salir, porque si El País hubiera salido en las postrimerías de Franco, pues hubiera tenido que hacer concesiones, hubiera salido ya manchado. Pero como salió impoluto, porque salió ya muerto Franco. Bueno, pero el permiso se lo da Arias Navarro. Pero no tuvo que publicar un Muere Franco, el gran héroe, porque ya había muerto. No, bueno, sí, se lo da el que estaba ahí, pero ya Franco estaba fuera. Y ya no... Lo que dice Manuel Vicent, sin pecado original. Exactamente, eso pienso lo mismo. Y ya que estamos en Diario 16, ¿no le da a veces la impresión a usted de que se intentó decir luego la imagen al construir la historia de que el padre de Diario 16 era Pedro J. Ramírez, como negando una historia anterior que incluía importantes primicias que han quedado un poco borradas de la historia? Creo que usted, por ejemplo, publicó, siendo usted director, la primera vez que un periódico publica que hay espionaje político, aquellos pinchazos a Senillosa, a Ariza, es con usted. Sí. O la Operación Galaxia, que se le ha quedado El País, pero un día antes ya lo había publicado Diario 16. ¿Cómo un día antes? 15 días antes o un mes antes, no me acuerdo. No, bueno, y la historia esta de intentona militar abortada en Madrid, que se publica el 25 de enero del 80, y que El País... y que El País no la huele, y que incluso hace un editorial pues muy crítico, que empezaba de manera inolvidable para mí. Decía, en Madrid, como dijo Azaña, las tonterías arraigan mejor que las acacias, o sea, llamaba eso una tontería, y yo ya estaba procesado por lo militar el día que publican semejante historia. Pero bueno, esas cosas pasan. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, que la historia se escribe muy deprisa, que se borra lo que no interesa, y que con muchísimas dificultades, sin ningún dinero, sin ningún apoyo, y pues luchamos ahí en la temporada que yo estuve, que va de marzo del 77 hasta finales de mayo del 80, y luego pues todo eso se borra con cuidado, y esto es de nueva factura, de nuevo tal, el glamour y todo lo demás. Bueno, pues enhorabuena, me alegro mucho, pero en fin, una reconstrucción un poco más paciente. Era muy difícil el trabajo, porque el periódico estaba completamente en la precariedad, y porque cada mañana pues había una noticia. El Diario 16 lo compra el Partido Socialista, el Diario 16 lo compra la COE, el Diario 16 se vende a no sé quién. Y claro, en ese ambiente, mantener
O sea, Y el país les quitaba redactores de repente. claro, los todo el dejaban y rato. les fichaba. Ponían 5.000, vamos, 25.000 pelas más y se llevaban a quien fuere. Y las ayudas. Y- Porque tú tienes una editorial, me acuerdo que se llama Telarañas de Papel, en Diario 16, donde hablas de que todas las ayudas del gobierno ya en la etapa UCD iban a parar al país y ustedes se quedan con las migajas. Bueno, sí, todo eso es verdad, pero es una concatenación de factores. Ese no es el único. Ese no es el único factor. Ese es un factor más que está operando ahí. Entonces, eso pasa. Eso pasa. Esos méritos nunca se reconocen, pero están ahí. Algún día alguien pues dirá, oiga, pues estos tíos realmente porque claro, el periódico pequeño pues a veces le enseña cosas al grande, ¿eh? El grande no se mueve, ve pasar tal, y cuando ya cree que está maduro el asunto, se lo apodera, le pone su sello y se acabó. Entonces, eso fue, y gran cantidad de redactores que fueron descubiertos, me atrevo a decir, placeados, entrenados, adiestrados en Diario 16, cuando ya estaban, digamos, en buena condición, pues te los quitaban por unos duros más, ¿no? ¿Por qué? Porque lo del País se veía que era una cosa seria. Bueno, hicieron lo mismo con informaciones. Y lo de Diario 16 se veía que era una cosa que era, bueno, esto no se sabía, estaba, como digo, montado en la precariedad. Claro. De todos modos, no sé cómo os resultaría tener al partido en el gobierno en el capital de la empresa, porque tenían ahí a Rupérez y a Domenech, claro, porque en un momento determinado, como todo estaba como estaba, pues deciden que hay que pedir ayuda al partido del gobierno, y el partido del gobierno pone ahí unos millones y pone ahí unos consejeros, y entonces efectivamente pues había que no dejarse vencer por la presión que suponía la presencia de dinero procedente del partido en el gobierno, que eso no condicionara al periódico. Yo me acuerdo de un colaborador que yo había captado en un viaje que había hecho unos meses antes de ser director a Alemania, en Berlín, en la Universidad Libre de Berlín. Este caballero que era profesor allí, que ahora se me ha ido el nombre, pero que enseguida vendrá, pues empezó a colaborar semanalmente. Él le habían hecho de la ejecutiva del PSOE. Y entonces él enseguida vio que el periódico que donde estaba el futuro era en El País, y quería irse al País, pero le parecía un poco, irse así le parecía que iba a quedar mal, ¿no? Y entonces buscó un pretexto, que fue escribir un artículo que se llamaba Suárez, el último obstáculo, pensando que yo no se lo iba a publicar, porque ya estaba el capital de UCD. Y esa excusa de me han censurado, me voy. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que se lo publiqué. Pero con una sola cosa. Ignacio Sotelo. Un asterisco, y abajo ponía Ignacio Sotelo es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Nada más. Eso le indignó. Y entonces mandó otro artículo contra el asterisco, ¿no? Defendiéndose de que se hubiera publicado el asterisco, que yo creo que era una información impecable para los lectores. Este señor escribe desde esa posición, que es la de ser de la ejecutiva. Bueno, pues eso pasó. O sea, yo el artículo del asterisco se lo publiqué también. O sea, y luego se fue porque ya no tenía que irse, pero con excusas no. Miguel Ángel, como eres crítico con la organización empresarial de Diario 16, un nombre también que surge es el de Romualdo de Toledo, sí, a quien tú en el libro pues no dejas bien parado, pero no por ir contra él, sino por contar que efectivamente él fue el que de alguna manera también tuvo mucho que ver en que esa empresa no saliera a flote, ¿no? Sí. Bueno, él era compañero de pupitre en el Colegio del Pilar de Juan Tomás de Salas, y bueno, y Salas tenía una confianza inmensa en él. Él tenía un pasado, vamos, una vida un poco agitada, porque blasonaba de cómo había engañado al Banco Mundial,
con unos créditos para la ganadería, pues yo unas fincas. Y se compraba pisos, ¿no? eso es. Cogía el dinero y compraba pisos en Sevilla y luego se lo contaba a los amiguetes en una anticipación de lo que fue lo de Riancho, ¿no? Está aquí celebrando en Gitanillos, ahí en la calle La Gasca. Bueno, menudo timo les he pegado estos del banco, pero claro, en una de estas lo pillaron, lo condenaron, se movieron los amigos, los compañeros de pupitre, lo indultaron. Pero es que luego le volvieron a coger en otra y la otra vez ya no había manera de indultarlo por segunda vez y entonces estaba en un sistema de régimen de prisión abierta y pernoctaba en Alcalá de Henares. Bueno, y con todo eso, pues ser al mismo tiempo una especie, porque yo le dije a Salas, ¿y por qué no le haces consejero delegado si es de lo que está operando? Miguel Ángel, eres muy generoso por tu parte, pero es que no puede porque es que está en esta situación procesal, ¿no? Pero bueno, oye, que le haya ido muy bien. Luego se hizo íntimo de Pedro J, hicieron tándem y luego Pedro J, cuando ya no le valió, pues en fin. Pedro J ha contado que cuando a él le nombran director de Diario 16, usted le fue a ver y le intentó disuadir, le dijo, no te fíes de esta gente, Juan Tomás Romualdo Talado tiene una condena, tal. ¿Es no usted esa conversación que él ha contado? Pues no, pero será verdad, no sé, no estoy en condiciones de desmentirla. Yo me parece raro porque se veía venir que él tenía el apoyo de los Garrigues y de otra gente, que era un poco el niño mimado, en un momento determinado lo encumbraban, ¿no? Y yo pues ya no les interesaba y entonces... Yo no, pero vamos, si él lo dice, pues será verdad. Yo no sé que le comentara la situación procesal en la que estaba Romualdo, pues, bueno, por otra parte no era un misterio, era bastante conocido. Miguel Ángel, yo creo que si hacemos un top 10 de los 40 últimos años de periodismo, sin duda tú estás ahí, está Cebrián, está Pedro J, está Anzón, está Javier Pradera. Me gustaría que hagas un breve repaso de cada una de estas figuras. Trabajaste con todos ellos, les conoces bien, tuviste tus más y tus menos también con ellos. ¿Quiénes son, qué han sido en tu carrera? ¿Cómo ha sido tu relación con ellos? Bueno, pues no sé si quieres. Anzón, por ejemplo, le conocí siendo yo estudiante de Ciencias Físicas, porque él recibió el encargo de hacer unos editoriales sobre la situación de la universidad, que estaba entonces levantada contra Franco. Y tenía un despacho de la causa monárquica, estaba entonces en ABC, pero no era director, pero al final siempre ha sido una persona relevante donde haya estado, y ahí lo era, en la calle Goya 31, un despacho enorme. Siempre le gustaron los despachos. Sí, sí, vacío, con una secretaria en la puerta, y allí pues me recibió para pedirme que le diera yo era delegado de la facultad, que le diera todos los datos para hacer, pues, los profesores que iban a clase, los que no, las asignaturas, los problemas, tal, hice ahí y lo publicó con gran éxito. Ese fue el primer momento de conocerle, y esto debió ser pues en el año 58, 59, ¿no? Bueno, no, un poquito más, 60. Yo termino en el 64, pues eso, 63 por ahí. Entonces, después siempre pasó el tiempo y cambiaron las situaciones en que estábamos uno y otro, pero siempre tuve una relación de colaboración y de bronca, alternativamente con Luis María Anzón. Él, cuando yo he estado procesado o en situación difícil, él siempre me dio la mano. Quiero decirte que me acompañó a los juzgados cuando iba a declarar, me defendió. En algún momento le dije, no me defiendas más, estaba entonces dirigiendo a ABC, que me vas a dejar en paro, porque el país no me defendía mucho y él me defendía con un ardor enorme. Yo dije, oye, que es que esto... Él también había sido procesado y sí, también había tenido sus problemas con el franquismo. Bueno, él tuvo problemas de otro orden. Yo creo que tuvo una multa o algo así. No, él se tuvo que ir de España por un artículo, por Porque una él estaba tribuna, apoyando a don por Juan una de tercera, por Borbón apoyar a don Juan. Bueno, esto yo lo digo que no tuviera que ser así, pero esas cosas se tramitaban de otra manera. O sea que
Bueno, pues le dirían a Torcuato, oye, que pues sí, mándalo por ahí de paseo. De corresponsal del extranjero. Y acabó en Hong Kong. Sí, pero quiero decirte que no está mal acabar en Hong Kong de corresponsal del ABC, que yo algunas de las veces que me han echado de algún sitio me hubiera encantado que me hubieran mandado de corresponsal con lo que entonces era ser corresponsal y con lo que entonces era el ABC a un sitio donde podías, bueno, pero en fin, que no le discuto que que no fue un franquista, que fue lo contrario, que tenía sus aproximaciones digamos, fervorosas a don Juan, eso también es verdad, y que los monárquicos en aquella época, pues no formaban parte de la ortodoxia, sino más bien de lo contrario. Con Pedro J tuviste una relación también bastante tensa, Pedro pero, Zola, ¿no? pero en el 23F, creo que ahí hay una foto aquí donde estás hablando con él, y el 23F, curiosamente, tuvo un momento donde les unieron, ¿no? Donde ahí hicieron un poco de piña, ¿no? Bueno, eso es en la vista oral del juicio Cuando se niega a comparecer. a los implicados en el 23 de febrero, en el Servicio Geográfico del Ejército. Y lo que sucede es que él publica en Diario 16 una entrevista con una persona que entonces estaba haciendo el año antes, porque esto estamos hablando del año 82, que el año 81, cuando el golpe, está haciendo el servicio militar, entonces obligatorio, en la división acorazada Brunete, en los cuarteles del Goloso, y forma parte de aquella compañía de la policía militar que al mando del comandante Pardo Zancada sale de ese acuartelamiento hacia el Congreso de los Diputados, y los del Congreso creen que vienen a liberarles y lo que vienen es a apoyar a los golpistas. Esto es interesante, la versión de Pardo Zancada, porque, bueno, pero indica cómo se hizo todo aquello. Van a salir. Este decide salir por vergüenza torera, aunque ya cree que todo está perdido. Y entonces lo que le dicen le dicen, bueno, sí, comandante, salimos, pero primero vamos a cenar. O sea, que primero les dan de cenar, no van en ayunas. O sea, dice, bueno, ya, y que eso pasa también con los choferes de los autobuses del 23 de febrero, que les mandan a recoger unos autobuses que están, digamos, estacionados en una nave en Parla o en Fuenlabrada, Y entonces estos choferes pues dicen lo mismo, bueno, sí, vamos a por los autobuses, pero antes hay que comer, ¿no? Y se quedan a comer ahí en el acuartelamiento de Príncipe de Vergara, y ya bien comidos, ya se van a Fuenlabrada. Entonces, no sé qué, por algo te estaba contando de esto. Sí, no estamos hablando de Pedro J. Que entonces este soldadito hace unas declaraciones diciendo que le habían puesto una pistola en la sien, no me acuerdo, y entonces eso se considera un agravio inaceptable por parte de los procesados, que no estaban en un banquillo, estaban en sitiales, y estos señores dicen que no salen, que si antes no se le echa a Pedro Zola, que ellos no salen. Y entonces sale el presidente y dice, policía militar, desalojen, y entonces pues sale, le cogen, le levantan de la silla a Pedro. ¿Qué pasa? Yo no me quiero poner ninguna medalla, que todos los periodistas se quedan sentaditos. Yo no, yo me levanté, de lo cual pues me siento muy orgulloso. ¿Por qué me levanté? Por varias razones, pero diré que también por una, que es que yo no estaba ahí acreditado por el país, porque el país no me acreditó para cubrir ese juicio. Yo ya estaba en la redacción del país. El país acreditó a Martín Prieto. Y yo estaba ahí acreditado como observador de la Asociación de la Prensa. ¿Quién me hizo esa gestión? Luis Marianson. Entonces yo me pareció que tenía el deber, estando en representación de la Asociación de la Prensa, de salir con Pedro J. Y entonces yo le cogí del brazo y salimos juntos, amparándole en ese momento. ¿Qué impresión qué fue lo que le dio Cebrián al país y cuál fue para ti la gran causa de su éxito, ¿no? Bueno, vamos a ver. Primero, yo creo que él demostró que era
que era un periodista, digamos, con fuerza, con cosas que decir. Segundo, él siempre supo que el éxito del periódico tendría que ganarse con la independencia. O sea, él, incluso porque las circunstancias de la propiedad del periódico o de la proximidad con un gobierno con otro, pero él siempre mantuvo la clave de organizar la distancia respecto del poder que fuese. Que González era muy asiduo, muy afín, pero entonces dentro del gobierno de González siempre elegía una o dos víctimas y los sacudía. Por ejemplo, el del interior, Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. Por ejemplo, que solo viví yo bastante de cerca, Fernando Morán, el ministro de Asuntos Exteriores. Entonces, eran verdaderamente crueles, ¿no? Cualquier cosa que decía Morán era la política errática del ministro de Asuntos Exteriores. Y luego, eso mismo dicho por González era la sabia doctrina, tal, ¿comprendes? Entonces, él era capaz... Él jugaba con eso. Él era capaz para que no le tacharan tenía, de ser oficialista, elegía dos o tres a los que iba a muerte contra ellos. Él tenía esa idea clara de que no podía quedar el periódico asociado a eso. Y intentaba y lograba pues mantener una distancia del periódico, que luego apareció Ansón y lo tildaba permanentemente del periódico gubernamental. El periódico gubernamental y el periódico gubernamental luego han terminado siendo íntimos amigos en la Real Academia. Entraron de la mano también. O sea que estas cosas pasan, pero él tenía capacidad y mantuvo con la propiedad de la empresa, inauguró un sistema que era cooperante resistente, mientras que lo habitual era que el director estaba entregado a la propiedad y se acabó. Juan Luis mantuvo ese doble aspecto y eso lo jugó bien, como otras muchas cosas en las que tuvo visión, ¿no?, de dónde quería colocar el periódico. Sobre la distancia del poder, sobre todo la prensa del lado ansoniano, la prensa del lado ABC, te criticó mucho tu cercanía, por ejemplo, ir a la bodeguilla, estar ahí con Javier Pradera, con Cándido. Cándido es el que saca la foto en uno de sus libros y donde apareces tú y parte de esta gente que iba. Y aparece aquí también, pero digamos que cuando la saca Cándido es cuando ABC la saca a todos los colores. Eso a ti. Yo fui a la bodeguilla una vez, pero el ABC sacó esa fotografía, por ejemplo, 100 veces, porque Ansón es de una de una tenacidad, ¿no?, de una insistencia verdaderamente goebbeliana. O sea, que cuando coge un asunto... Entonces, él siempre devolvía el 100 por 1. Tú podías estar de acuerdo con él, no sé qué tal, pero si una vez discrepabas, esa discrepancia te iba a pasar la cuenta 100 veces, porque era implacable, ¿no? Entonces... ¿Pero tú crees ahí, como periodista, crees que ahí has estado demasiado cerca del poder? ¿Crees que esa crítica de alguna manera era justa? ¿O tú tenías, en ese sentido, lo ves como algo natural? Porque también, vamos a decir la verdad, no fuiste el único. Es decir, por muchísimos personajes, periodistas, artistas pasaron por ahí. Bueno, vamos a ver. Yo, si he estado cerca o no, eso, pues yo creo que la trayectoria mía ha sido transparente. Esa cercanía o esa distancia se habrá visto en mis colaboraciones en prensa, radio y televisión o en los puestos que haya tenido. Por ejemplo, yo creo saber que fui director de la agencia EFE cuando nombrado formalmente por Alfonso Palomares, porque Felipe González le sugirió mi nombre. Eso es lo que yo creo saber. No, el certificado no lo tengo, pero bueno, tengo alguna cosa que lo demostraría. Entonces, sin embargo, a mí me echaron de la agencia EFE de un día para otro. Ya que sacas por algún mérito habría hecho. Quiere decir que alguna vez que estuve aquí, Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? No, porque a ti, Miguel Ángel, que te hicieron director de EFE, sí, y luego me echaron, pero no me echasteis vosotros, me echaron también los socialistas. O sea, si he estado cerca o lejos, pues mi trayectoria lo demostrará, y lo que he escrito ahí está, y veamos qué calificativo merece.
Ahora, los periodistas tienen que estar en contacto con las fuentes y el presidente del gobierno es una buena fuente. Yo no me arrepiento de las veces que he estado con Felipe González, ni creo haber contraído, por las veces que haya ido a verle, ninguna clase de sometimiento o docilidad a sus instrucciones. Ya que he mencionado el tema de su salida de la agencia, una cosa llamativa para mí de este libro es que hasta ahora teníamos la versión del señor Palomares, que le había contado ya en alguna ocasión, y la versión de dos señores de EFE, que habían escrito también un libro sobre la historia de EFE, donde hablaban de ese episodio, y claro, hasta ahora le retrataban a usted en aquel momento como alguien que poco menos que se encerró tozudamente, que no quería salir de su despacho, con un episodio que llamaba mucho la atención. En este libro la historia cambia, porque lo que usted cuenta es que a usted le ordenaron que no saliera de ese despacho, y además se lo ordenaron desde el gobierno. La única duda que yo me hago es ¿por qué? O sea, ¿por qué marearle de esa manera diciendo no salga todavía tal? Usted en aquel momento que tienes a una persona que está diciendo vete, otra persona quédate, ahora que ha pasado casi 20 años, ¿por qué cree que pasó aquel mareo de que le llegan a decir desde el gobierno no salgas con un presidente de la gente diciendo vete? Bueno, está contado ahí, el por qué no lo sé. Yo llamo para decirle a la secretaria del presidente, Piluca Navarro, oye, yo estuve anoche en la Moncloa, sí, ¿a qué hora llegué? ¿A qué hora me fui? Pues yo no sé, yo me marché de aquí a las 10:30 y todavía estabas ahí con el presidente, vale. Mira, no, es que se me confunden las ideas, le dije, pero mira, esto, no le interrumpas, pero que sepa que me han echado. Porque el final de mi conversación en la Moncloa, que lo cuento ahí, es, sí, sé que has tenido algún, no te vayas de ahí, tú eres el que estás haciendo F, me pasó en Sevilla, Pellón es el que hace la Expo, pero tuve que nombrar presidente de la sociedad estatal aquel catedrático de administrativo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero se puede buscar rápidamente, y tú tienes que, no se te ocurra moverte de ahí. Eso, a las 11 de la noche y a las 9 de la mañana me está llamando Palomares para decirme que ha suprimido el puesto de director de información y que estoy en la calle. Bueno, pues yo llamo para decirle a la secretaria del presidente esto. ¿Quién me llama? Rosa Conde. ¿Qué me dice? Miguel Ángel, no te muevas de ahí, no salgas de tu despacho ni a comer, no te muevas, la palabra del presidente prevalecerá. ¿Qué pasa? Pues que nunca más se supo. O sea, que no prevaleció. Claro. Miguel Ángel, de todos los sitios de donde tuviste que salir, ¿cuál fue el que te fuiste con más dolor, quizás? Todo el mundo recuerda la salida, cómo te fuiste del país después de tantos años. ¿Esa fue la más dolorosa o hubo otras? No sé, no tengo puesto el dinamómetro, no sé cuál fue la más... a mí me dolió mucho, por ejemplo, tener que no me echó nadie, tener que cerrar el periódico Ahora. El trabajo... Me atrevo a decir que el trabajo más apasionante que he hecho periodísticamente, desde los puestos en que he estado, lo más apasionante es el periodismo de a pie, ¿no? Pero, digamos, en las posiciones que he tenido, el trabajo más apasionante cuando he tenido jerarquía ha sido el de director de la agencia EFE. A mí me parece que ese era un trabajo... mi mujer me decía alguna vez, Miguel Ángel, que no vas a heredar EFE, porque... me veía absolutamente entregado a esa tarea. ¿Puedo dar aquí una curiosidad? Uno de los trabajos que usted perdió, también en la época de los socialistas, es cuando le despiden como director del diario El Sol. Y una duda que tengo de esa etapa es verdad que el proyecto es indefendible, viendo cómo fue la deriva, usted lo compara con Jesús Gil y los entrenadores, pero ciñéndome en el suyo, porque además en su caso, justo al momento en el que podía despegar un poco con los mapas de Europa, de la guerra, yo me pregunto si lo que falló allí, y le pregunto es que usted había llegado ahí solo, con un equipo que no era suyo, el equipo que había traído Martínez Soler. Cuando lo habitual, cuando llega alguien, yo sé, Pieto Rubido llega y se traía gente a Ventoso de Galicia. Usted, que su error quizá ahí fue, uno, no traerse a nadie, y luego que gente que estaba allí, que no lo quiero decir, pero yo creo que fue así, le hizo un poco la vida imposible. Fue un hombre, Eduardo San Martín y gente así. Pues puede ser. Que llegué solo, eso ha sido casi, te iba a decir que una constante, porque en EFE prácticamente también llegué solo, y casi todas partes no tomé esa precaución de llegar con un grupo de zapadores que hagan posibles las cosas. Pero bueno,
no pasa, no me arrepiento. El trabajo, la posibilidad del Sol era real. No era bueno que el país estuviera solo. Convenía que hubiera algún periódico, digamos, que emitiera en una longitud de onda parecida y que fuera una competencia real al periódico El País. El Sol hubiera podido serlo. Ahí había una empresa, igual que El País, digamos, en una buena medida se monta sobre una empresa que se llama Santillana, donde hay unos empresarios que se han forjado pues el Sol se monta sobre una empresa que se llama Anaya, y donde hay, digamos, también pues una solidez empresarial, ¿no? Entonces, lo que se probó es que el amo, como le gustaba a él llamarse, o sea, Germán Sánchez Rupérez, pues, en fin, acabó, digamos, mostrando habilidades, pues eso, como las de Gil y Gil, porque es que era, ahí está contada alguna cosa, ¿no? Bueno, yo me acuerdo cuando la primera vez que llegó al Consejo Editorial, dijo, yo quiero que quede claro, porque allí había gente relevante, estaba... Pedro de Vega, que era como el hombre de Alfonso Guerra. Sí, pero bueno, pero digo, estaba Lázaro Carreter, en fin, había gente, César Alonso, bueno, había un montón de Pedro Tal, yo soy el amo, quiero que quede claro, yo soy el amo de la burra. Entonces volvió un par de meses después, yo duré 6, me parece, fui el director de más larga trayectoria, porque los demás duraron menos, y dijo, volvió a repetir que era el amo de la burra, y yo le dije, mira, Germán, el periódico ha mejorado tanto que yo creo que ya estás autorizado a decir que eres el amo del caballo. Entonces no le gustó nada. Las bromas suelen ser letales para permanecer en un oficio, en una posición. ¿Nunca fuiste una persona aficionada al victimismo cuando te censuran primero en el diario El País y luego después ya te abren la puerta para que te vayas? Y siempre dijiste, no voy a entrar en eso, no quiero hablar sobre eso, etcétera, etcétera. Pero me gustaría, aprovechando la generosidad que has tenido con nosotros, si puedes, ahora que echas la vista atrás, si hubo algo que lo pudo haber evitado, si alguien... si Cebrián cogió el teléfono y te dijo algo, alguien de la empresa se dirigió hacia ti después de tantos años, ¿cómo fue esa salida? No. La única llamada era me parece que era entonces no sé qué posición, jefe o director adjunto, no sé qué, de opinión, era Calvo. Calvo. José Macalvo. Y pues nada, yo le dije, bueno, pero tú hablas... No, el Caño nunca me llamó. Y deprisa nadie me llamó. Y nada más, eso, es que claro, no fue así. Después de lo que has dicho en el New York Times, pues no puedes seguir aquí y tal, pero ¿qué he dicho? Bueno, entonces, pues nada, pues buenas tardes, ¿qué le vamos a hacer? Luego yo le he visto a Juanma hace unos días y ahora le han echado a él, por lo visto. ¿A Calvo? Sí, a Juanma Calvo, sí. Sí, de aquella época no queda ninguno. Sí, Nos han purgado a todos. Y dice que al final, pues, se hacen esos trabajos un poco realmente penosos y luego pues no se los tienen en cuenta. No podemos dejar esta entrevista sin hablar de ahora. Tú decías que fue doloroso ese cierre, imagino que lo fue porque fue un proyecto tuyo, personal, una apuesta difícil, una puesta en papel de un semanal en un momento en el que ya todos daban por enterrado el papel. Cuéntanos de esa experiencia, ¿qué sacas en limpio? ¿Qué fue lo que, por qué eso no funcionó? ¿Qué aprendiste ahí? No funcionó porque no fuimos capaces de atraer suficiente número de gente ni al capital ni a la lectura. También porque tampoco tuvimos el tiempo para hacerlo, porque esas cosas requieren algún tiempo, no se puede, sobre todo cuando el tiempo se puede acortar si el capital se puede alargar, pero si el tiempo no se puede alargar porque tienes un capital muy limitado y tal, pues entonces viene un poco la angustia a la gente. ¿No era una quimera eso, Miguel Ángel? Yo creo que no.
Y además, en fin, te convoco a que esperes un poco para que veas cómo alguien va a hacer algo parecido en algún momento próximo. Y no creo en la desaparición del papel, tampoco creo que debamos esclavizarnos al papel, pero el papel tiene algunas virtudes de clarificación, de ponderación, de bastantes cosas que no ha perdido y no va a perder, y que yo creo que leer prensa en papel se convertirá en un signo de distinción. Y que además tenemos aprendido que los medios de comunicación no todo es su difusión. Por ejemplo, si se analiza, para hablar sin salir de la prensa de papel, imaginemos veamos cómo en Inglaterra, por ejemplo, los periódicos, y en Alemania y en otros países está muy bien separado lo que llamaban la prensa popular, la prensa, para decirlo más claramente, sensacionalista, el tabloide y los quality paper, los periódicos de calidad. Entonces, el tabloide se vendía por millones y el quality paper se vendía en 100.000, 150.000, 200.000, lo que vendía el Times, o lo que vende ahora el Financial Times, o el Guardian, o estos, y eran buenos negocios, vendiendo la 20ª parte de lo que vendían los tabloides. Aquí en España era mucho mejor negocio, pues, no sé, el ABC o que el Marca, que vendía a lo mejor 5 veces más. ¿Por qué? Porque se entendía que el periódico, ese tabloide o deportivo, iba dirigido a un público con menor capacidad adquisitiva, la publicidad tenía la vendían a precios mucho más baratos, etcétera. Entonces, bueno, la última palabra sobre ese asunto no está dicha. Yo creo que ha habido una especie de empeño por contribuir a la profecía autocumplida. Yo creo que frente a la aceleración volveremos al tiempo de la verificación, y que volverá a tener más prestigio lo que está verificado, lo que está averiguado, lo que tiene digamos, lo que viene etiquetado, frente o sea, yo siempre hablo de la inundación, una inundación que lo primero que hace es crear una carencia de agua potable. Una ciudad que se inunda pierde sus servicios fundamentales. El más fundamental, el más imprescindible, el agua potable. Está la gente con el agua al cuello y sin agua potable. Bueno, convertirnos en suministradores de agua potable creo que es la misión del periodismo, de la que el periodismo no debe abdicar en ningún momento. Y me parece que en fin, todo ese asunto está todavía sin sustanciar.